Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por estar acompañándonos hoy en Iniciando con Power BI, episodio 1 con iThink Panama. Mi nombre es Moisés Rodríguez, especialista en soluciones en iThink y vamos a estar acompañándolos en el día de hoy en este pequeño evento virtual en donde tendremos la participación del ingeniero Guillermo Grimaldo, gerente general de iThink Panama, y también a una de nuestras consultoras de Data Analytics, Yanis Miranda, quien también nos estará acompañando y presentando algunas bondades de la herramienta en este primer episodio de Iniciando con Power BI. Vamos a darle el pase a Guillermo Grimaldo para dar inicio a este evento. Gracias, Moisés. A todos, gracias por estar con nosotros hoy. Hablarles un poquito de qué es Iniciando con Power BI. Iniciando con Power BI es una serie de episodios cortos que vamos a estar realizando cada jueves con la intención de que ustedes puedan adquirir algunos conocimientos en Power BI. Son una serie de episodios para ir aprendiendo a trabajar la herramienta, a usar la herramienta y demás, ¿no? Para esta ocasión hoy voy a permitirme compartir algo por acá. Vamos a empezar primero conociendo un poquito la herramienta como tal y hablando un poquito de Power BI como tal. ¿Me confirmas, Moisés, si lo tenemos en pantalla? Listo, Guillermo, ya está el Power BI en pantalla. Perfecto, bien. Power BI es una herramienta de Microsoft que se descarga de modo gratuito en su versión Power BI Desktop. Esta herramienta te permite a ti crear modelos de datos para análisis que posteriormente puedes usar en modelos de análisis departamentales como tal, puesto que tiene algunas limitantes en cuanto a temas de datos o mucha data como tal, pero es una herramienta que puede satisfacer tus necesidades departamentales muy, pero muy bien. Ya si hablamos de datos que tengan más de 10, 20 millones de registros, 500 millones de registros, sí tenemos que migrar a una solución más enterprise, pero con Power BI tú puedes crear modelos muy, muy interesantes que te pueden satisfacer esas necesidades propias de cada departamento en general, ¿no? Entonces la herramienta, como les digo, se descarga de una manera gratuita en el sitio de Microsoft de powerbi.com y entonces donde ustedes pueden ver un entorno muy similar a este que tenemos en pantalla. Denme un minuto aquí, que tenemos en pantalla. Donde pues tenemos unas barras de tareas acá arriba, diferentes tipos de menú. Y donde yo puedo crear básicamente visualizaciones de datos que yo tenga almacenados en cualquier modo de almacenamiento, ya sea en archivos, en bases de datos, incluso pegarme a páginas web y extraer esa información, trabajarla un poco y crear gráficos o modelos de datos analíticos que me permiten conocer lo que los datos cuentan en un momento dado o qué historia cuentan los datos en un momento dado, ¿vale? Entonces, hoy vamos a estar viendo con Yanis Miranda, que es una de nuestras ingenieras de Data Analytics. Vamos a estar viendo cómo conectamos información que proviene de Excel y trabajamos esa misma información con la herramienta de Power BI. En primera instancia, hablarle un poquito de los datos que hoy vamos a trabajar. Esto es una encuesta de mercado que se hizo. Vamos a ver, básicamente tiene alguna serie de información, como ven. Esta serie de información pues fue recopilada en algún tiempo. Tenemos bastante información. Y por acá arriba, dentro de las columnas, los nombres de las columnas pues tienen básicamente las preguntas que generaba la encuesta como tal, ¿vale? Así que esta es la información que vamos a ver. Como ven, hay datos que están en blancos, datos que vamos a tener que trabajar, pero para poner esto en Power BI lo vamos a estar trabajando con Yanis, que nos va a ayudar a trabajar este modelo y a colocar algunas cosas interesantes
en Power BI. Sin más, voy a dejarlos con Yanis para que Yanis pueda trabajar este archivo. Luego Yanis va a enseñarnos cómo podemos limpiar parte de este archivo y comenzar a generar gráficos en Power BI de una manera rápida y sencilla. Y para aquellos que todavía no conocen muy bien la herramienta, pues también pueden acercarse a nuestro canal en YouTube, donde puede acceder a algunos videos que puedan interesarles para el tema de conocer un poco más sobre la herramienta como tal. De todos modos, esta serie de episodios lleva eso, conlleva acceder a datos de una manera rápida y sencilla y hacer cosas en cada episodio que pueden a ustedes ayudarles en su día a día. Sin más, le doy el pase a Yanis para que entonces pueda comenzar a trabajar este tipo de información. Buenos días, mi nombre es Carlos. Disculpa, Yanis, se escucha un poco bajo el micrófono. Buenos días, mi nombre es Yolanda y hoy les voy a mostrar cómo realizar un reporte Power BI con un archivo plano. En el entorno de Power BI, ¿se ve la pantalla? Listo, ya confirmado, la pantalla está en vivo. Y se escucha un poco bajo, Yanis, también. En el entorno de Power BI, lo primero que haríamos sería get data. En este caso sería un archivo Excel. Podemos agarrarlo aquí de get data en Excel o en el botón este que está aquí. Agarramos nuestro archivo y me mostrará un momento. El contenido que tiene este archivo. Aquí está el archivo, podemos ver un preview de los datos que tiene, pero este archivo tiene algunas cosas que no nos interesan, entonces nos toca limpiar los datos. Para limpiar los datos, apretamos el botón que dice Transform Data y se nos va a procesar y luego se nos va a abrir una pantalla nueva que es el Power Query Editor y se nos va a mostrar el contenido. Bueno, en este archivo, como dijo el señor Guillermo, tenemos las preguntas que componen la encuesta y también tenemos otros datos que la verdad no nos interesan, como las columnas en blanco, estos que dicen el tiempo, lo que dice anónimo. Y lo que vamos a hacer va a ser limpiar estos datos. Vamos a... No estamos viendo el Power Query. ¿Ya se ve? Moisés, ¿nos confirmas, por favor, si estás mandando la señal? Listo, con el señal enviada. Bueno, aquí está el Power Query y lo primero que vamos a hacer es limpiar los datos. Como les he dicho, tenemos unas columnas que no nos interesan, que son basura para nosotros. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a borrar esas columnas. Por ejemplo, estas 5 primeras columnas, 6, a seleccionar con Shift y las borramos. Y ahora nos quedan las columnas que vamos a utilizar. Cualquier cosa se revisa de nuevo por si acaso. Y vemos que acá tenemos otra columna vacía, la removemos. También vemos que
tenemos unas columnas que tienen que están en blanco, porque en esta encuesta, luego de la pregunta, ¿usted consume cerveza? Que dice sí. Si dices no, se para la encuesta y todo va a ser blanco, porque la encuesta paró. Entonces lo que haríamos en ese caso sería cambiar ese row que está en blanco por no aplica. Como haríamos sería en la pestaña Transform, vamos a cambiar este place values, el valor blanco y ponemos no aplica. Como ven, se cambió a no aplica lo que está en blanco. Como ven, aquí en la barra derecha tenemos los pasos aplicados de todo lo que hemos hecho. Entonces, si nos equivocamos o no nos gusta cómo salió algo, podemos borrar ese paso y se quita lo que hemos hecho. Entonces vamos a volver a hacerlo, pero también tenemos la opción de seleccionar varias columnas para hacer el mismo paso de manera más rápida. Bueno, ya cambiamos todos nuestros rows en blanco y lo que vamos a hacer es en File, Close and Apply y aplicar los cambios que hemos realizado en el conjunto de datos. Se va a cargar los cambios realizados y se va a cargar la data al modelo. Y bueno, con ese cargan podremos ver esos datos en el Power BI, cargados así mismo como se ven en el Excel. Está listo. Podemos cambiarle el nombre a la tabla. Lo podemos cambiar acá arriba. Se lo cambiamos por encuesta. Vamos a empezar a hacer las visualizaciones y como se han dado, no sé si se dieron cuenta, todos los datos, no tenemos datos numéricos, entonces no podemos contar, no podemos visualizar esas, no podemos visualizar. Entonces digamos que queremos ver una gráfica con el género, no vamos a ver nada porque no estamos contando. Para eso vamos a hacer un measure súper sencillo, en la parte de modeling, new measure. Y vale adicionar que Power BI utiliza el idioma DAX, que es muy similar al que usamos en Excel, entonces la curva de aprendizaje es bien baja y es sencillo de usar. Entonces lo que queremos hacer es contar la cantidad de registros que tenemos en la encuesta. Entonces vamos a utilizar la función countRows de la tabla encuesta.
y esto nos va a contar la cantidad de respuestas que tenemos y podemos cambiar el nombre a este. Entonces, adicionamos este measure a la visualización y podemos ver que ya se muestran los datos como debería ser. Y podemos ver con cualquier otra pregunta como ¿usted consume cerveza? También podemos cambiar, si no te gusta la visualización, podemos ir cambiando y probando. También podemos cambiar los colores de los datos con los temas que nos proporciona Power BI. Aquí tenemos el tema predeterminado, podemos cambiarlo, por ejemplo, a este depende de sus gustos. Pueden adicionarle más preguntas y ahí así ir viendo los datos que tenemos en la encuesta y lo que queremos ver. Y también podemos moverlo dependiendo de nuestros gustos. Y podemos, como les mencioné, cambiar las gráficas. Es bien sencillo de utilizar. No sé si tienen alguna pregunta o algo por el estilo. Se ha habilitado el panel de preguntas para que puedan hacer las preguntas a través del panel. Yanis, pues ha mostrado cómo se puede trabajar un archivo Excel rápidamente y pasarlo a un Power BI de manera rápida y sencilla. Y eso nos deja a que podamos nosotros comenzar a trabajar ese archivo para poder analizar esos datos como tal. Ahorita, si me das el pase a mí, Moisés, voy a compartir pantalla. Vamos a hacer ahora con esos datos que ya tenemos en un modelo de datos, hacer análisis un poco más, un poco más de análisis con los mismos, ¿no? Déjenme compartir. Sí. Guillermo, permíteme que tenemos unas preguntas. Okay. Nos comentan que donde están los rangos de edad, por ejemplo, ¿qué se hace si se necesita o se quiere hacer una jerarquía? Por ejemplo, agrupar menores de 25, mayores de 25 en primera instancia. Ok, vale, listo. Se los muestro también. Voy a comenzar a compartir. Me avisas si estoy compartiendo pantalla. Ya está tu pantalla compartida. Ok, perfecto. Bueno, primero, respondiendo la pregunta, si yo me voy a las edades, por ejemplo, vamos a buscar la cantidad de años y vamos a buscar el número de personas. Por ejemplo, que tenemos aquí, perdón, vamos a ver acá, vamos a moverlo para acá, vale. Yo no sé si se ve bien, pero bueno, voy a alzar la visualización para que puedan ustedes verlo mejor. Voy a subir la letra del grid.
de esta manera, ¿no? Entonces, preguntaban que cómo podía agrupar menores de 25 años. O sea, menores de 25 sería esto, por ejemplo, bueno, ya está agrupado menores de 25. Quizás lo que quiera ver de 35 para abajo, pues para hacer un grupo de 35 para abajo, yo podría utilizar esto, básicamente una funcionalidad que es escoger alguno de estos y crear grupos, como por ejemplo, veamos, crear un nuevo grupo dentro de los años que tiene y puedo ir diciéndole, voy a repetirlo nuevamente. Me voy al set de datos, de filas, busco la pregunta o el campo que quiera agrupar y le pongo en los 3 botones que dicen más opciones, le doy clic y ahí de una vez me aparece una opción que dice nuevo grupo o new group. Me va a salir esta ventana de grupos y entonces yo voy a agrupar esos dentro de un valor que están de este lado. Por ejemplo, voy a coger los de 18 y 26 y los voy a agrupar y a estos les voy a decir entre 18 a 35, perdón, a 35. Luego, el resto, o quizás yo lo que puedo hacer es que voy a colocar este otro grupo, bueno, vamos a dejar un solo grupo aparte, le voy a dejar el mismo nombre y luego voy a coger estos otros que están aquí, básicamente, y vamos a crear otro grupo con ellos y le vamos a decir mayores de 46. Y fíjense que entonces he creado otro grupo nuevo que ahora tiene otro connotativo o otro campo que se ha creado. Entonces voy a quitar este de acá y voy a colocar este y aquí tenemos entonces, a ver, de esta manera, cómo quedan los grupos ordenados y puedo cambiar entonces la gráfica y crear un grupo nuevo. He creado un grupo nuevo partiendo de la data que yo tenía, que quizás no era la data que ustedes querían analizar o hacer, ¿vale? En fin, lo que quería también mostrarles a ustedes es analizar un poco de datos como tal. Una vez que ya tenemos esos registros de este lado, y como decía Yanis, fácilmente yo puedo comenzar a crear gráficos como si estuviera trabajando en un PowerPoint. Por ejemplo, voy a crear un gráfico por acá que me cuente el género con el número de personas, luego que me cuente otra gráfica que me cuente en qué ocasión, bueno, vamos a ver, en qué sector de la economía esto labora o trabaja. Por otro lado, puedo crear otro tipo de gráfico, quizás en donuts, que me diga si usted consume cerveza o no. Puedo ordenar esto, colocarlo, a ver, por acá, y así, agrandarlo un poco. Luego esto que está acá, lo voy a coger y lo voy a colocar por acá. Luego puedo ir creando otros tipos de gráficos también de una misma manera. Por ejemplo, qué tipo de cerveza consume habitualmente. Obviamente tenemos unos datos. Yo no hice la limpieza que hizo Yanis de no aplica, así que pero lo puedo filtrar de otra manera. Es más, si yo coloco aquí en sí, vemos que este desaparece, obviamente. Quizás, y puedo coger otro dato quizás o crear otra gráfica quizás que me diga qué sensación le produce una cerveza artesanal. Por ejemplo, esto que tenemos de este lado acá. Como ven, he creado una serie de gráficos muy interesantes, incluso para limpiar un poco de datos de aquí, yo pudiera incluso decirle a estas dos gráficas, por ejemplo, a estas dos, que si bien tienen datos que no corresponden porque estos datos que están aquí en blanco son los que Yanis limpió, que eran los que no aplican,
que por lo general si yo coloco aquí no, pues me aparecen solamente señalados estos, porque la encuesta paraba al decir no. Para yo limpiar estos datos y no mostrarlos en gráfico, porque la verdad que estos datos no tienen interés en este tipo de gráfica, yo puedo filtrar esos datos específicamente dentro de la gráfica como tal o la visualización como tal. ¿Cómo lo hago? Pues seleccionando la visualización, yendo aquí al panel de filtros, y aquí en qué tipo de cerveza consume, lo expando y yo le voy a seleccionar todo y voy a quitarle la opción que está en blanco, o como hizo Yanis en su momento, ella le asignó un valor, no aplica. Lo recomendable es asignarle un valor no aplica, como lo hizo Yanis, ¿no? De la misma manera lo voy a hacer en esta otra gráfica, y vamos a ponerle también de esta manera. Ahora la gráfica nos ha quedado un poco mucho más limpia, en donde ya yo puedo comenzar a hacer análisis interesantes y decir, bueno, veamos, dentro de los encuestados, los hombres, ¿cómo es ese consumo de cerveza? Se dice que entonces el 54% de los hombres consume cerveza y un 7% de los hombres no consume cerveza. De ellos, esos hombres consumen habitualmente cerveza industrial, y por otro lado tenemos también los sectores en donde ese público trabaja o desempeña. ¿Y qué le produce una cerveza artesanal? Pues aquí también vemos los valores. Ahorita mismo yo estoy contando el número de personas, pero si yo quiero saber ahí mismo el porcentaje que representa del total, es muy fácil, no tengo que construir otra medida ni nada por el estilo. Veamos, por ejemplo, yo en cada uno de estos, por ejemplo, yo tengo la opción en visualización, veamos, en cada visualización yo tengo la opción de colocar una leyenda, un campo de leyenda. Yo puedo buscar la misma medida que agrupé, que conté, a ver, perdón, en Tooltips, la misma leyenda que apunté, que era el número de personas. Sin embargo, yo quiero cambiar que me represente es el porcentaje del total, no el número de personas, porque si hago esto me va a salir 2 veces número de personas. Ven, en el Tooltips me salen 2 veces el mismo número de personas. Yo no quiero eso, yo quiero que en el Tooltips me muestre los valores. Aquí, a ver, en la flechita le digo Show Values As, o mostrar valores como porcentaje del gran total. Y al hacer esto, cuando yo hago esto, ya yo sé cuánto me representa ahí, yo veo el porcentaje de ese total, sin crear ninguna otra medida ni nada por el estilo, que muy bien la pude haber creado para tener medidas separadas, pero bueno, aproveché las funcionalidades de Power BI. Entonces ya yo puedo decir que si yo agrego hombres, por ejemplo, yo veo que acá el 34% de esos hombres le da placer o le produce placer consumir una cerveza artesanal. Asimismo, lo aplico en esta gráfica, puedo aplicarla en cada una de ellas. Hago la misma operación, coloco nuevamente en el Tooltips, Show Value as Percentage, hago lo mismo de este lado, en Tooltips, Show Value as Percentage of Total, lo mismo hago, bueno, acá ya lo tiene, lo mismo puedo hacer de este lado acá, para si tú quieres trabajarlos en porcentaje, lo pudieras también trabajar de esa manera en porcentaje como tal. Entonces ya yo puedo saber que dentro de los encuestados hay un 61% hombres y un 38% mujeres, ¿no? O un 39% mujeres casi, ¿no? Entonces, si le doy clic a mujeres, también puedo hacer un análisis interesante con esa data que está ahí. Ahora bien, yo estoy analizando esto y ustedes ven que automáticamente al darle clic, yo veo que hago como unos highlights de la data. Incluso en cualquiera de estas interacciones, yo puedo highlight de las data, ¿vale? Incluso ustedes ven que a veces que los highlights son muy pequeños como estos, no se ven mucho. Yo puedo cambiar esa interacción de esos datos para que cuando yo le doy clic a esta gráfica de aquí, esta de acá no muestre highlights, sino que me haga el filtro completo. O sea, que me salga la gráfica como es, completa como es. ¿Cómo yo hago eso? Pues muy sencillo. Yo me voy a ir a Format. Fíjense que tengo seleccionada una gráfica.
voy a seleccionar esta gráfica, porque esta es la que quiero hacer interactuar con las demás. La selecciono y le doy el botón Edit Interactions. Una vez que hago esto, voy a la gráfica que quiero controlar y le digo que no haga highlight. Ahorita mismo ella está por defecto haciendo highlight. Yo le voy a decir, perdón, a esta que haga filtros, ¿vale? Entonces, cuando yo hago esto, yo le voy a decir, uy, perdón, no se está viendo acá, perdón. A ver, es que está debajo. Vamos a achicarlo un poquito. Ok, ahora sí. Bien, aquí. Ven que hay dos botoncitos acá. Yo le voy a decir que no haga highlights, sino que haga el filtro. Y fíjense que ahora cuando yo cliqueo sobre esta gráfica, la de Donuts, va a aplicar el filtro correspondiente al sector que yo agarre para que ustedes lo vean globalmente, ¿no? Volvemos a ponerla como estaba. Lo mismo puedo hacer con cualquiera de estas. Si yo hago esto también y no me gusta cómo está esto, le puedo decir también que aplique el filtro y también de este otro lado también aplique el filtro. Lo mismo puedo hacer en diferentes. Simplemente selecciono la gráfica donde yo quiero interactuar. Por ejemplo, si selecciono esto, yo quiero que esta de acá haga el filtro, pues simplemente aprieto ese botón así, de esa manera. Y ahí automáticamente, por ejemplo, me está haciendo el filtro. Bueno, aquí no tiene razón de ser porque todo es, bueno, sí, todo es sí. Pero, por ejemplo, de este lado, si yo quisiera hacer de este lado o de esta, también podría hacerlo, ¿no? Vamos a achicarlo un poquito. A ver, de esta manera para que haga highlight. Y listo. Y yo controlo entonces la manera en cómo quiero hacer las interacciones como tal. Una vez que quito esto, ya yo puedo saber que si yo hago clic acá, pues esta gráfica me va a estar haciendo lo que son los highlights y los filtros. No sé si hay preguntas hasta el momento, si no, para proseguir, ¿me confirmas, Moisés? Sí, Guillermo, tenemos algunas preguntas en general. Me voy a permitir contestarlas, igual si quieres aportar Perfecto. algo adicional. Nos preguntan que, bueno, si les podemos compartir los datos de muestras para practicar con ellos. Más que todo, en este episodio inicial, queremos crear la iniciativa o incentivarlos a ustedes de que puedan trabajar este set de datos, así como nosotros tomamos un archivo Excel, ustedes puedan tomar un set de información que tengan en su organización, de su día a día, y que puedan iniciar con Power BI, ¿no? Es el objetivo. A medida que vayamos pasando los diferentes episodios, se habrán datos de, ya sea base de datos o archivos Excel, que podremos compartirles para que entonces ya ustedes puedan trabajar algo más elaborado y ir creciendo en la herramienta, ¿no? Es importante aportar ahí, Moisés, es que lo importante cuando comienzas a trabajar los datos es que tú conozcas los datos. Si no conoces los datos, va a ser muy difícil para ti comenzar a hacer algún tipo de gráfica porque necesitas conocer de qué se trata la información y conocer un poquito los datos. Muy interesante lo que dice Moisés. Empieza con tus propios datos, que son los que usas día a día y los que trabajas día a día. No le tengas miedo a la herramienta es bien, bien sencilla y puedes hacer cosas como las que yo tengo de esta manera. E incluso ahora voy a mostrar algunas otras cosas que podemos estar trabajando con set de datos que pueden venir planos o Excel. Como ustedes han visto, yo he hecho un dashboard muy, muy, muy rápido con un par de clips y Yanis mostró cómo poder cargar ese archivo plano o ese archivo de Excel hacia Power BI. ¿Alguna otra pregunta, Moisés, que quieras Sí, responder? O? una pregunta bien interesante. Nos dice, Power BI no admite la opción como las herramientas de Office en las que varias personas puedan trabajar sobre un mismo documento o proyecto a la vez. Tenemos que entender que son dos herramientas, dos sets de herramientas diferentes. La parte de Ofimática, la parte de Office 365 va muy enfocada a colaboración, muy enfocada a trabajo en equipo, donde nos permite entonces trabajar documentos y no tener que estar guardándolo y enviándolo para que alguien lo modifique, porque son modificaciones tal vez sencillas o simplemente de escritura. O agregar una imagen, etcétera. En este sentido, acá Power BI es una herramienta de desarrollo.
así como tenemos proyectos de programación para una aplicación o en la parte de data analítica, procesos de integración de datos con integration services a nivel de SQL Server o reporting services, o en este caso Power BI, son herramientas que son de desarrollo. Entonces, ya ahí no se maneja ese esquema de trabajo simultáneo sobre el proyecto. Ahí Sobre la construcción del modelo, ojo, sobre la sobre la construcción, exacto, construcción aquí del estamos modelo. hablando de la parte de desarrollo, ¿no? Ujú. En donde ya para manejar un tipo de control de versión más formal, ¿no? Ya una vez pasamos de esta fase que hemos presentado aquí de construcción, de desarrollo, a publicar para interactuar con los usuarios finales, ya ahí sí no hay restricción, o sea, es simultáneo. Todos están accediendo al mismo reporte en una plataforma diseñada para el usuario final. Y Pero ahí bueno, tú bien puedes interesante editar eso. el reporte o modificarlo y estar colaborando, darle permisos a otro para que pueda verlo, pueda hacerlo diferente. Pero ese tipo de licenciamiento ya es pagado y cuesta $9.99 al mes por usuario. Correcto. Tenemos otra pregunta por acá. Ajá. Cuando hicieron la cuenta de líneas, o sea, el count rows en Excel, algunas veces es complejo el hacer el count de registros que son distintos. ¿Esa opción funciona de manera sencilla en Power BI? Sí, sí, de hecho sí, tú puedes crear una medida que cuente los registros distintos. Por ejemplo, veamos un poquito los datos que yo tengo acá. Y por ejemplo, si yo me vengo a este lado por aquí, yo veo, por ejemplo, veamos algo sencillo por acá. Por ejemplo, ¿en qué provincia usted reside actualmente? Si yo le doy clic aquí mismo a la columna, yo voy a ver acá abajo una serie de información de los datos que hay en esta tabla, en esta columna, ¿no? Y aquí rápidamente me dice que, bueno, en esa columna hay 282 registros, pero tiene 7 valores distintos, ¿ok? Esto automáticamente te dice cuántos valores distintos hay. Y se los digo ¿por qué? Porque cuando vamos ahorita a hacer la medida, vamos a ver si es cierto que hay 7 valores distintos. Por ejemplo, para crear esa medida, yo me voy a ir aquí a Table Tool, voy a crear un New Measure y voy a crear una nueva medida también, que a la medida, vamos a expandir esto para el área de trabajo, la medida le voy a llamar provincias distintas, por ejemplo. Y aquí simplemente yo, como yo tengo acceso a colocar o una serie de funciones que existen en Power BI, al yo escribir algo con relación a esa función, me va a salir una lista de todas las funciones que hay disponibles para lo que yo quiera buscar. Por ejemplo, yo quiero buscar algo que sea con distinto. Distinct, y aquí me aparece una serie de información que tienen las iniciales. Entonces yo veo una que dice distinct count. Ok, vamos a ver, distinct count, voy a usar distinct count y ahí automáticamente me dice, ok, distinct count, ¿qué columna tú quieres hacer un distinct count? Y es cuestión de buscar la columna que era, en qué provincia reside usted actualmente. Cierro yo, proceso, le doy enter para que trabaje la medida. Incluso esa medida me la va a crear acá abajo, provincias distintas. Si yo le doy clic a esa medida, yo puedo cambiar el formato, ya sea si quiero un formato whole number, si es un porcentaje, etcétera. Pero bueno, aquí estamos trabajando whole number y voy a ponerle separador de miles, si es que hay o no hay, no sé. Quiero con 0 decimales. Luego, si yo me vengo por acá, puedo colocar, a ver, puedo colocar por aquí, vamos a achicar esto un momentito. Puedo colocar acá arribita una tarjetita, por ejemplo, una tarjeta como esta, una carta como esta, que simplemente me muestre las provincias distintas. Y ahí ven el conteo rápido que he hecho del set de datos que estoy buscando, o de la columna de datos que estoy buscando para que me cuente distintos registros dependiendo de la columna que yo esté buscando. Si no hay más preguntas, prosigo con algunas otras cosas que quería mostrarles. ¿Me confirmas, Moisés? Sí, una pregunta aquí
que nos hacen es un poco sobre la parte de compartir. Un reporte se puede compartir con un usuario que no tenga Power BI. La respuesta en frío es sí, pero pero nos quedaríamos tal vez aquí una media hora conversando sobre la parte de share y licenciamiento, porque va muy relacionado a eso. A este punto de lo que estamos viendo hoy, el Power BI Desktop, si este archivo se guarda, se lo puedes enviar a algún otro usuario que descargue el Power BI Desktop y puede ver el mismo archivo. Y va a Ya ver cuando, toda la data. Ojo, no lleva seguridad ni nada por el estilo. Si son informes donde tú le prestas especialmente atención a la seguridad, pues esa opción no te funcionaría. Pero si es algo como lo que estoy haciendo ahorita, un estudio de mercado basado en una encuesta, y que quiero mostrársela a mi cliente final, yo le puedo mandar este archivo completo y él descarga su Power BI y simplemente abre ese archivo y puede ver las gráficas que tú has hecho. Esa sería la manera más rápida y gratuita de compartir información. correcto, sí. Ya cuando pasamos al esquema de licenciamiento, entra lo que mencionaba Guillermo, de que para poder compartirlo a alguien que no tenga Power BI, perderías el esquema de seguridad, porque sería un contenido público, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a estar viendo también en En futuros otros episodios, episodios. y estaremos ahondando más en esa información. ¿Puedes continuar, Guillermo? No Ok, tenemos más notas por ahora. perfecto. Entonces, lo otro que yo quería hacer un análisis era que, vamos a ver, aquí hay una serie de preguntas interesantes sobre precio que me interesaría analizar. Por ejemplo, yo podría estar colocando o haciendo una gráfica nueva, por ejemplo, de género con el número de personas también, y luego también estar haciendo otra gráfica de este estilo con la provincia, por ejemplo, la provincia también con el número de personas. Y por otro lado, por acá podría estar haciendo otra misma gráfica. Quizás voy a hacerlas todas así, es un poco más rápido, con el número de personas y aquí una información de precio interesante. Y esta pregunta la voy a colocar un poquito más grande. La voy a colocar quizás un poquito más grande, de esta manera. Voy a aprovechar para agrandar esto y voy a aprovechar para colocar esto hasta aquí, vale. Ok, yo quisiera analizar algo interesante con esta pregunta. Había una pregunta dentro de la encuesta que hablaba o referenciaba a un precio de 1,95 balboas por una cerveza artesanal envasada en botella de 12 onzas, presentación personal, adquirida de un supermercado. ¿Le parece? Pues había información de justo, elevado, económico, muy elevado. Obviamente esto es la parte de las respuestas que fueron no. También las vamos a filtrar ahí para que no nos haga ruido en nuestra gráfica. Esas respuestas vacías no las queremos, que fueron las personas que llenaron que no les gustan las cervezas. Así que tengo esta información de este lado y yo quisiera analizar, oye, qué interesante esto. A ver, hombres. Mira, la mayoría de los hombres les parece justo el precio, pero le parece también, hay un porcentaje que le parece económico y otro porcentaje muy económico en diferentes provincias. Ahora bien, el tema de analizar la información de esta manera, un poco quizás segregada, porque la verdad que yo quisiera saber en los hombres qué porcentaje de justo, económico y muy económico piensan o les parece el precio de 1,95. Yo veo aquí que tengo la información un poco dispersa y la verdad que yo quisiera comparar la información de ese justo, económico y muy económico versus elevado y muy elevado. Yo para trabajar esa información necesito crear un grupo de registros que cuenten esa información. No es lo mismo que el grupo que creamos anteriormente. Ojo, porque el grupo que creamos anteriormente era basado en rangos y en grupos de data como tal, pero no a nivel numérico. Yo necesito crear otra medida que me cuente cuántas personas están aquí, aquí y acá.
Para eso es muy sencillo. Yo voy a crear otra medida. Vamos a irnos aquí a Modeling. Voy a crear un nuevo Measure. Y ese nuevo Measure, a ver, no me lo creó. No, a ver, perdón. Ah, sí, acá está. Bien. Ese Measure, ¿qué le voy a decir? O esa medida, ¿qué voy a hacer? Perdón. Sí, no me lo creo. Vamos de nuevo. Bien. Ese measure yo le voy a decir aquí que es personas, justo, económico y muy económico. Vale, bien. Entonces yo comienzo a hacer un cálculo aquí, que es contar esa cantidad de personas dentro que escogieron la opción de justo, económico y muy económico. ¿Cómo hago eso? Pues usando una función que se llama calculate, que es esta que está aquí. ¿Y qué quiero calcular? Quiero calcular el número de personas que ya tengo un cálculo que me cuenta la cantidad de registros. Quiero calcular el número de personas. ¿Filtrado por qué? Y yo aquí, coma, y aplico mi filtro. Y el filtro va a ser básicamente el campo de un precio de, claro que el campo es muy grande, pero un precio de esto sea igual a qué, a justo o a muy económico o a bueno, pero en este caso es un grupo de registros, así que yo voy a usar el operador in, y voy a abrir un corchete y voy a colocar aquí las opciones. Justo, tengo que colocarlas tal cual como está la data, justo, coma, muy económico, porque lleva tilde en la data, y la otra opción es económico. ¿Vale? Cierro el paréntesis y proceso la información como tal, ¿vale? Ahora bien, ya yo tengo, voy a eliminar esto un momentito, ya yo tengo la cantidad de personas, aquí la cantidad de personas que dieron el valor de, y vamos a colocarlo en una car acá, la cantidad de personas que dieron el valor justo, bueno y económico. ¿Y eso me sirve para qué cosa? Si yo quiero filtrar por Panamá, también veo la cantidad de personas que tomaron esa opción. En Los Santos, la cantidad de personas que tomaron esa opción, en Herrera y así sucesivamente, ¿vale? Si lo filtro también por hombres y mujeres, también me da esa misma cantidad de quienes escogieron esa opción. Ahora bien, yo también voy a crear otra medida que me cuente lo contrario, que me cuente lo que es elevado y muy elevado. Y es simple, creo otra medida de la misma manera que me cuente elevado y no muy elevado. ¿Cómo lo hago? De la misma manera. Vamos a crear otra nueva medida. A ver, creo que cada vez que le doy clic aquí, acá. Bien, otra medida y vamos a ponerle personas elevado. Para poner algún valor, ¿no? Y hago el mismo cálculo. Calculé la expresión número de personas, coma, y cojo la columna. La columna es la de 1.95. Entonces también lo mismo, uso el operador in, abro paréntesis, digo corchete, y comienzo y coloco aquí elevado y muy elevado. Muy elevado. ¿Vale? Cierro y listo. Ya tengo la otra medida que quizás si hago un copy-paste de esta misma, la coloco acá y ahora coloco esa opción aquí. A ver.
A ver. Vamos a colocar esa opción acá. Ahora ya yo tengo dos medidas que puedo utilizar fácilmente para saber, y ahora lo único que yo podría hacer es quizás hacer cosas como, por ejemplo, tener una gráfica aquí de este tipo de gráficas de 100% con los dos valores, estos dos que estaban aquí, estos dos valores, y ya yo puedo ver quizás, vamos a poner los data labels, perdón, acá, los data labels, ¿vale? Y ya yo pudiera ver aquí la distribución de esos, y ya yo veo que en el total de la data, el 74% de las personas piensan que el precio es justo, económico o muy económico, mientras que el 25% piensa que es elevado o muy elevado. Pero ¿para qué otras cosas me sirve estos mismos campos que yo he calculado? Para hacer un dashboard interesantísimo, estilo este que está acá, donde yo puedo ver, voy a ponerlo así, donde ya yo puedo ver un análisis, quizás, perdón, este que está acá, un análisis muy interesante por rangos de edades, por estos salarios, por ciudades, porque estoy utilizando esas dos medidas que creé por separado por cada una de ellas. Entonces ya yo veo fácilmente, oye, mira qué interesante, en Herrera, me impresiona, el 82% de las personas piensan que es económico ese valor de una botella de 12 onzas. Y si yo le doy clic a Herrera, yo puedo saber también entonces que en Herrera, la mayoría de las personas entre 18 a 35 años creen que es realmente económico, justo o muy económico, ¿vale? Y así yo puedo saber en qué sectores están. Miren, en Herrera la mayoría de las edades piensan que es justo, económico, muy económico. Y si nos vamos a los rangos salariales, me impresiona aún más que aquellos que ganan menos de $300 piensen que es un valor justo. Y puedo hacer ese tipo de análisis. Si me voy a Los Santos, puedo hacer lo mismo. Y yo veo, incluso en Los Santos, veamos una perspectiva diferente que en Herrera. En Los Santos, las personas que ganan entre 700 y $900 piensan que es elevado o muy elevado el precio. Entonces son perspectivas de análisis de datos que comienzo yo a hacer con un set de registro que, como ustedes verán, era un set de registro que no tenía nada, no decía nada, y le hemos transformado a que me comience a decir o analizar los datos de una manera que yo quiero ver o visualizar. Y como yo siempre digo, todo dato tiene una historia que contar, hay que saber cómo contarla. Y aquí está un ejemplo de cómo Power BI puede irte ayudando a hacer ciertas cantidades de medidas que pueden comenzar a contar historias de tus datos de una manera interesantísima, que no lo habíamos visto anteriormente. De la misma manera sucede si yo le doy, por ejemplo, en el rango de 36 y 45. Veamos cómo está esa distribución. Por ejemplo, aquí veo una distribución interesante. Por ejemplo, entre 36 y 25 años. O sea, ya baja la proporción en Herrera. Sigue siendo todavía el 25% de esas personas siguen siendo que lo ven justo, muy económico o económico. Moisés, no sé si tenemos preguntas de momento porque se nos agota el tiempo en este primer episodio de sí, Iniciando con Power BI. Tenemos varias preguntitas de todo un poco. La primera es una situación y importante aclarar. Nos dice con respecto a la publicación de los dashboards. Tengo entendido que para poder publicar los dashboards es necesario ser administrador de dominio, en mi caso está en GoDaddy. No, lo único necesario para publicar el contenido de Power BI es el licenciamiento que mencionaba Guillermo. Sí nos parece, nos llama la atención esta situación. Si gustas, puedes dejarnos ahí en el panel de preguntas tu contacto, tu nombre, y te podemos orientar y apoyar en este tema. Si requieres algún tipo de apoyo, estamos a la orden.
Perfecto. Tenemos también, si alguien comparte por internet un reporte de Power BI, nos dan el ejemplo de la AIG con el coronavirus. ¿Existe forma de abrirlo en Power BI Desktop para ver y editar la información? No, si está público, no. No. La única forma de que nosotros podamos abrir a nivel de Power BI Desktop es que nos envíen el archivo que se ha El guardado archivo. como Power BI Desktop. O que tengas permiso, pero cuando lo publicas público, el permiso no se le da. De edición no está De habilitado. edición no Exacto. está, exacto, no está habilitado. Aquí sí, mira, esta es interesante. Solo maneja conexión de base de datos SQL. No sé si nos muestras un poquito No. el panel de Data Source. Ok. Bien, no. Power BI, una de las cosas interesantes es que Power BI cada mes saca un release nuevo del aplicativo. Y cuando saca un release nuevo del aplicativo, le sigue agregando conectividades a diferentes bases de datos. Y eso es algo que ha enriquecido la herramienta y por eso la tiene líder en 3 años consecutivos en el cuadrante mágico de Gartner en cuanto a herramientas de Data Analytics. Y básicamente, fíjate, aquí yo veo, yo puedo tener los datos agrupados por distintos tipos de servicios, pero aquí están todos y fíjate, tiene una gran cantidad de conexiones a diferentes fuentes de datos, ya sean datos en línea o bases de datos. Si yo me voy a escoger, por ejemplo, bases de datos, tengo todas estas bases de datos que están aquí, fíjate que son más, para conectividad, incluso bases de datos tradicionales como AS400, que son esta de DB2, es AS400, puedo conectarme a Oracle, puedo conectarme a Progress, Sybase, Teradata, SAP HANA, Amazon Redshift, en base a cualquiera de esos. Y cada día están agregando, todas estas que dicen beta, están en desarrollo, las están agregando para que la gente las pruebe y pueda tratar de ver cómo es la conectividad. Y obviamente cuando las liberan ya quitan el beta de ahí, ¿no? Pero me puedo conectar a diferentes fuentes de datos. Y si no tengo esa fuente de datos establecida, porque es una base de datos que me pasó en un cliente, fuimos a una base de datos que se llamaba Magic. Yo tengo 42 años, no es que estoy muy nuevo nada, ni soy millennial, pero nunca había escuchado Magic. Y la forma de conectarnos fue a través de un ODBC o un OLDB. Entonces te puedes ir aquí donde dice Others, y aquí tienes la opción de conectarte a OLDBs o DBCs que puedas descargar. O sea, la conectividad a base de datos es prácticamente infinita, prácticamente. Y todos los días agregan conexiones ya directas a bases de datos de diferentes fuentes. Y no solo a bases de datos, a plataformas de datos, a Azure, a plataformas online que puedas ver como Office 365, Google Analytics directamente, podrías sacar los datos de ahí mismo, etcétera, podrías a QuickBooks, etcétera. Tienes un montón de conectividades que podrías estar interactuando con ellas, básicamente, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, Moisés? Sí. En la fórmula que mostraron, indicaron que los valores del IN se deben poner exactamente igual. Si la base de datos que tengo es case sensitive y access insensitive, aún así tengo que colocarle todas las posibles opciones de cómo viene la tabla. Bien, ok, cuando tú haces un modelo de datos en Power BI, tú exportas esa data a Power BI. En Power BI es case sensitive, no me importa cómo esté la fuente de datos, ¿vale? Yo creo que eso te responde la pregunta, o sea, en el momento que se ingresa la data a Power BI, si estaba case sensitive, es case sensitive. Y siempre va a ser case sensitive. Si estaba en mayúsculas cerradas, tienes que colocarlo en mayúsculas cerradas. Si estaba en mayúsculas, minúsculas, en mayúsculas y minúsculas. Con tildes y con no tildes. Porque tú exportas esa información a Power BI. No importa la fuente de datos. La fuente de datos ya no interactúa en ese momento porque tú sacaste esa data de la fuente de datos, del servidor como tal. Sí. Otra pregunta es, en las diferentes gráficas, por lo menos en las que se llevó al 100% los valores, ¿hay alguna forma de forzar como estándar para que estén ordenados los colores? Es decir, que el valor más alto siempre esté abajo, o el valor más grande el valor más grande al más pequeño, la parte de ordenar.
No comprendo. La parte de los colores aquí, O sea, dices tú. sí, o sea, es una mezcla entre ordenar los colores y los valores más altos o más pequeños. ¿Hay alguna forma de forzar ese estándar? Yo diría que el estándar como tal no, pero sí podemos ordenarlos. Sí, En las tú puedes visualizaciones crear nos da. aquí en Data Colors, tú puedes escoger el color que tú quieras para cada tipo de cosas, pero esto incluso de momento no podrías decirle que coloque un color específico para la gráfica como tal. Tú podrías hacer eso en quizás acá, a ver lo que había puesto, en, podrías hacerlo en una carta. Y tú podrías hacer, a ver, bueno, en esta no, creo que es que tú podrías hacerlo aquí, aplicar, vamos a ver, número de personas que consume cerveza, vamos a buscar otro tipo de, esto por acá, vamos a colocarla hacia acá. Tú podrías crear un conditional formatting en un esquema como una tabla, vamos a agregar, aumentarlo. Esto, tú podrías crear un conditional formatting aquí, basado en este campo, y podrías crear un background color o un foreground color, data bar, lo que tú quieras, o iconos, dependiendo de lo que tú quieras, si está entre esto y esto y esto, y lo voy a dejar de esta manera, así puesto, para que veas cómo sale, ¿no? Tú podrías configurarlo, pero solamente aquí a nivel de momento, pues, a nivel ¿cómo se llama esto? De una tabla, de visualización de tabla o de visualización matriz. Pero a nivel de la gráfica como tal, no, todavía no. Creo que había alguien que posteó una idea sobre eso y tendría que confirmarte ya si la comenzaron a trabajar o algo por el estilo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la última pregunta con respecto a los temas de tipos de datos. Los campos numéricos guardados como texto, ejemplo, el rango de edad, por predeterminado no lo ordena de manera correcta. Sin embargo, por lo que veo en pantalla, sí hay forma de forzarlo. Esto se hace Sí, sencillamente. claro. Sí, básicamente, fíjate, vamos a ver el caso muy particular de cuál es su rango de salarios. Por ejemplo, cuál es su rango de salario tiene una connotación distinta, y es que por ejemplo, yo le voy a quitar esto de acá. Bueno, no, espérate. Vamos a ver un poquito esta información. Yo lo que hice para ordenar el rango de salario fue creé una columna índice que está aquí al final, que dice rango de salario. Y esa columna índice lo que hice fue que le puse un valor a los rangos de salario. O sea, creé otra tabla, vamos a buscar la tabla, creé otra tabla que se llama rangos de salario, que la tengo oculta, y le puse ese índice a cada valor o rango. Y luego lo que hice en el estudio de mercado, en la tabla real, con el rango de salario acá, que apreté este botón que dice Sort by Column, y le dije, ordéname la columna por rango de salario orden. Y cuando yo lo despliego automáticamente, él siempre me lo va a ordenar por ese rango de salario que le puse, ¿no? A ver, rango de salario. Y fíjate que automáticamente está ordenado. Vamos a ver. Automáticamente está ordenado, ¿no? Porque yo creé un ID con ese orden, y entonces lo que hice fue que
creé una tabla que tiene esos valores con el orden. Y luego le dije que la ordenara basada en esta columna. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Listo, Guillermo. Eso sería todo en el panel de preguntas y respuestas. Bueno, para finalizar, entonces, solo me queda dar las gracias a Moisés por estar hoy con nosotros, ayudándonos en la producción. A Yanis en la parte inicial, a todo el equipo de iThink que nos estuvo colaborando para llevar este evento hoy y el próximo jueves, donde vamos a ver, como les digo, cortos episodios de iniciando con la herramienta de Power BI. Y cositas que ustedes pueden ir haciendo con la herramienta de Power BI. El próximo jueves a la misma hora ya vamos a estar publicando el registro de inscripciones para que puedan hacer las inscripciones y obtener el link. Y nada, que pasen un bonito día y los veo entonces el próximo jueves a todos.